Muy buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos al programa 2000 años después. Un martes más con ustedes. Este martes 12 de marzo de 2003 queremos compartir con ustedes un tema importante en torno a las cosas del espíritu. Esta noche vamos a hablar de los fenómenos místicos y extraordinarios. Fenómenos místicos y extraordinarios. Y para desarrollar este tema, porque este es un tema que nos alcanza a todos. ¿Quién de nosotros no ha tenido en alguna ocasión alguna sensación como de que algo que le sobrepasa, algo que no es material, algo que no alcanza a definir, está interactuando o está impresionando la realidad nuestra de todos los días? Ese tipo de fenómenos, acontecimientos y algunos otros más serán hilvanados o deshilvanados esta noche por medio de la compañía de estos amigos que a lo largo de todo el año pasado y parte de este año han estado aquí acompañándonos todos los martes junto, pues por supuesto, al beneplácito de ustedes. Se trata nada más y nada menos que de Felipe. Y Roquel. Y Roquel y Luis, quienes le damos pues la más cordial de las bienvenidas. En primer lugar, le damos pues la recepción de vuelta a Felipe, que estuviste de vacaciones, estuviste muy ocupado, luego vino una serie de eventos que no fueron planeados, pues tuvimos que adaptar la programación a programas extraordinarios, pues ya estamos volviendo como a realinearnos con la temática de nuestra agenda. Bienvenido, Felipe. Bueno, gracias por la bienvenida. Bien, Felipe, el tema de esta noche, la mitad del título dice fenómenos místicos. Antes de empezar, ¿podrías definirnos qué es la mística? Bueno, la mística es la rama de la teología, que estudia, digamos, la vida espiritual, pero la vida espiritual no común, esa como la de nosotros no. Esa de que yo un Padre Nuestro, que voy a misa, no, sino aquellas personas que están realmente como avanzadas. Cuando dice nosotros, te refieres a ti y a mí, ¿no? Sí, sí. Personas comunes. No, a mí también, porque a mí... Y Roquel también. Nos referimos a esas personas que realmente viven una unión profunda con Dios y escalan en los grados de oración, de contemplación y tienen una vivencia mucho más fuerte, vamos a decirlo así, de esa vida espiritual. Y a la vez también se carga el estudio de las ciertas manifestaciones espirituales, porque pues esas manifestaciones místicas o espirituales, ¿ves?, que son normalmente relacionadas con el ámbito religioso, normalmente, no siempre, pero por ahí anda la cosa. Claro que al hablar de manifestaciones místicas, quizá yo pondría el adjetivo de extraordinaria, quizás lo que vamos a hablar hoy, porque hay muchas manifestaciones espirituales o que Dios se manifiesta a nosotros de formas ordinarias y que a veces no le prestamos la mayor atención. Desde que somos bautizados se nos infunde virtudes. El Espíritu Santo, una persona que esté en estado de gracia, manifiesta también carismas. Pero eso lo vemos como algo más ordinario, ¿no? Podríamos hablar de cosas más extraordinarias. Y cuando hablamos de manifestaciones místicas extraordinarias, normalmente pensamos en las visiones corporales o apariciones, o los estigmatizados que tú tuviste el placer de compartir con el doctor Castañón bastante sobre esos temas, ¿verdad? Pero el mundo de estas realidades sobrenaturales sorprendentes, o fuera de lo común, va mucho más allá. Haciendo un listado no exhaustivo, quizás digamos 15 manifestaciones por lo mínimo, realmente extraordinarias. Sí, Felipe, a propósito del programa que mencionaste con el doctor Ricardo Castañón, que fue proyectado en 2 ocasiones. En una estuvimos aquí y estuvimos contigo, Roquel, ¿verdad? Sí. Contestando preguntas, y quedaron como inquietudes entre los televidentes. Hubo preguntas que no pudieron atenderse por razón del tiempo, y muchas más llamadas que hubo, pero que no fueron no fue posible pasarlas al aire. Por eso hemos ideado este tema esta noche, un poco para desarrollar lo que tú acabas de decir y darle la oportunidad a los televidentes que en unos minutos deseen llamar cuando les demos la señal, para que entonces también ellos puedan concretizar las preguntas que en aquella ocasión quedaron pendientes o algunas nuevas que surjan. Tú hablabas pues entonces de una serie de acontecimientos místicos ordinarios, que son como sencillos, como que no se les presta mucha atención. Digo ordinarios en el sentido de que son cotidianos y que quizás no se les presta atención porque se hacen cotidianos. O son menos visibles quizás. Por ejemplo, ¿podrías darnos un ejemplo?
Por ejemplo, la persona tiene el don de la fe, el don de tener una certeza sobre la fe, el don de ciencia para explicar las cosas de Dios. Los demás son dones del Espíritu Santo y, claro, entre los dones del Espíritu Santo, de repente cuando alguien dice don de curaciones, ya entonces ya la gente le presta más atención, ya es más extraordinario, más visible. Entonces me refiero a que hay unas cosas que son más interiores, otras cosas son más exteriores. Ajá. Ahora, también se habla a veces, Roquel, de alguna persona que está en las cosas de Dios, en el estudio de la palabra, en el estudio del catecismo, en la doctrina de la iglesia. He escuchado, por ejemplo, decir, esa persona es una mística o un místico. Yo sé que tú no sabes, tendríamos que preguntarle a la persona que dijo eso, qué quiso decir, pero ¿qué percibes tú de una expresión de esa naturaleza? Es más, mi familia, que es del interior, acostumbra a decir también, cuando una persona no come mucho, dice que es muy místico para comer. También esa expresión es muy usada. Yo pienso que eso se da por el hecho de que las personas que han tenido esa manifestación y que el pueblo ha escuchado de ellas, son narraciones sobre todo de los santos. Y en general los santos son personas que han tenido una vida muy disciplinada y también con muchos sacrificios. Sobre todo cuando escuchamos la vida de los santos que no son laicos, sobre todo monjes, monjas, personas que se adentraban en un monasterio y vivían una vida sumamente difícil, con poca alimentación, con mucho trabajo, muchas horas de oración. Entonces, ese es el modelo que muchas personas tienen del místico, esa persona que estudia mucho la religión, que no habla, que come mucho. Pero ya en la actualidad se sabe también de personas que son laicos, personas que viven en el mundo y que también, de hecho la iglesia también lo ha enseñado de que también son capaces de adquirir este don de Dios, pues, porque se adquiere a través de abrirse a la gracia de Dios, ¿no? Entonces, es un error de pensar de que las personas que viven esta vida de unión con Dios necesariamente tienen que tener ese formato que tenemos en nuestra mente de gente pasando mucho trabajo, gente comiendo poco, trabajando, durmiendo poco, estudiando mucho, y como esa idea del monje, ¿no? Que no faltará que en esta época, no que estoy criticando eso, sino que no faltará en esta época personas que se enclaustran, pero también en la vida cotidiana una persona puede tener una unión con Dios. Tus palabras no sonaban como que estuvieras criticando eso, tus palabras sonaban como que estabas añorando eso. Así que... No, sí, lo que pasa, Luis, es que, fíjate, si nos damos cuenta, y quiero solamente hacer lo que estamos hablando aquí, lo que vamos a hablar aquí, lo estamos hablando para todos los cristianos, no para que solamente el que está en un monasterio o para el sacerdote de la religiosa, sino para todo el cristiano. Recordemos que si el enorme porcentaje del pueblo de Dios, ¿qué es? Laico. De hecho, la palabra laico quiere decir pueblo, personas como nosotros que estamos tratando de encontrarnos cada vez más con Dios más profundamente. Sí, bien, Felipe, entonces podrías tú, dándote un poquito de libertad en el desarrollo del tema, podrías darnos algunos ejemplos ya, fenómenos místicos, pero ya no ordinarios, sino extraordinarios, los que tú elijas. Bueno, pasando rápido, obviamente todos sabemos de la... No tienes que enumerarlo, sino más bien quizás hablarnos un poquito de lo Sí, un poquitito con las visiones corporales, donde pues, se dan las famosas apariciones. Yo creo que eso se habla bastante en Panamá y aquí en Canal 11. La estigmatización, el ejemplo del Padre Pío, la persona que en diversos momentos presenta una forma mayor, más o menos permanente, las llagas que tuvo nuestro Señor en su pasión. En las manos, en los pies, en el costado, en la frente, a veces hasta en el hombro. ¿Qué es lo extraordinario de los estigmas, en este caso del Padre Pío? Lo extraordinario es que no tienen explicación científica posible, sino solamente sobrenatural por Dios. A veces se intentan explicar que los estigmatizados son personas histéricas o con enfermedades, pero eso es una ignorancia, pretender explicar eso a cabalidad con eso de que del histérico, porque hay demasiados hechos en torno a una estigmatización verdadera como para decir que este es un histérico.
¿Por qué sangra en los viernes de Cuaresma más que en otros días? A veces muchos estigmatizados tienen los viernes y no otros días. ¿Por qué? El día de la pasión. Mil cosas que están alrededor de eso, ¿no? Lo extraordinario es que no es normal. Puede ser que una persona sangre, pero eso se pudre, huele mal. Sin embargo, estas personas, o si sangra mucho, la persona se debilita. Estas personas, hay un estigmatizado que botan enormes cantidades de sangre y nunca están mal fisiológicamente. Y cuando pasan los momentos, digamos aquellos que tienen por ejemplo un viernes y pasa el momento, rápidamente se cicatriza la llaga y como que no hubiera pasado nada excepto que está la llaga, y es una llaga que huele precioso, ¿no? Son cosas que no tienen explicación científica. Ahí está lo extraordinario, ¿no? Otros fenómenos, a veces se habla mucho de las apariciones, pero no se habla de las locuciones. Dios también puede hablar a la persona a través no del órgano visual, sino del auricular también, o interior también, pero bueno, una manifestación de Dios sin que medie una imagen, vamos a decirlo así, sino un sonido. Estamos hablando de santos principalmente, digo principalmente porque teóricamente no solamente las personas en estado alto de santidad pueden recibir estas manifestaciones, teóricamente no, pero sí es lo usual, que las personas que estén en mayor grado avanzado de santidad son las que pueden recibir esas manifestaciones. Por ejemplo, el escudriñamiento de los corazones, el santo cura de Ars y el Padre Pío, famoso. La persona se va a confesar y sin que haya hablado el cura de Ars o el Padre Pío le revela a cada uno sus pecados. O la persona le dice, padre, le dice al cura de Ars una anécdota, tengo 40 años de no confesar, me dice, no, tiene 44. Fue cuando hiciste la primera comunión, la última vez, y él tiene toda la razón. Entonces, no es una pretendida clarividencia, no, porque la persona a veces ni tan siquiera ha pensado en su pecado y él se lo revela. Un caso del Padre Pío, una madre de familia va a confesarse y le dice, no te puedo absolver. ¿Y por qué? Bueno, anda a tu casa y mira en el pozo que tienes en tu patio. Cuando va a ver, está la imagen de un niño que ella abortó hace muchos años atrás, un pecado oculto que ella ni se acordaba prácticamente. Entonces ese escudriñamiento de los corazones es un don también extraordinario. La dislocación, personas que son o santos, que son vistos en un lugar y a la vez son vistos en otro lugar. Famoso por eso el caso San Martín de Porres. San Alfonso María Ligorio tiene un caso extraordinario. Él estaba pues en su casa donde él habitaba, de repente ve que se sienta en su sillón y pasa un día y pasa 2 días y no se mueve, y los hermanos no se atreven a llamarlo porque ya era un hombre con fama de santidad, y al segundo día despierta y dice, el Papa Clemente XIV murió, ¿no? Y entonces luego viene la testimonio de que acompañando al Papa, que estaba muriendo, estaba San Alfonso María Ligorio, y había estado a la vez allá y había estado acá en donde vivía, ¿no? Entonces son fenómenos de dislocación. Hay fenómenos que le llaman de conocimiento de lo sagrado, tiene su nombre técnico pero no me acuerdo la verdad. Por ejemplo, una persona que se considera para estos estados, le presentan un rosario o una hostia consagrada o no consagrada, y la persona sin saber nada te dice que esto es un objeto bendito, no lo es. O hay un caso famoso de, ahí tengo el nombre de la santa, que le fueron a hacer comulgar una forma pero no estaba consagrada, y le dice, padre, ¿usted por qué me quiere hacer eso si eso no es el cuerpo de Cristo? Y le pueden presentar un crucifijo y le dice, ¿está consagrado o no está consagrado? ¿Es bendito o no es bendito? O sea, un conocimiento de las cosas sagradas. Fenómenos le llaman de calor. Tengo un nombre por aquí, fenómenos en que le llaman incendios de amor. Personas que van desde personas que en su encendimiento del amor, en su profundidad de amor por Dios, su corazón y ahí al cuerpo irradia calor. Incluso casos en que la ropa se quema, pero puede ser una persona no muere, pero su ropa. Hay un caso famoso de San Wenceslao. Él iba por la nieve caminando, iba con su criado, pero él iba, como él tenía ese calor intenso, él no iba abrigado, incluso iba descalzo y sin media, caminando por la nieve.
y el sirviente de él iba detrás muriéndose de frío, y entonces San Wenceslao le dice, mira, para que no tengas frío, pisa donde yo piso. Y efectivamente la persona va pisando y entonces cuando pisa está calientito, ¿no? En plena nieve. Caso Felipe Neri, caso extraordinario en ese sentido de esos incendios de amor. Hay otros casos menos visibles, pero también no por eso menos extraordinarios. Hay santos que han tenido conocimientos infusos, y me refiero a conocimientos en este caso, vamos a decirlo así, seculares o seglares, conocimiento de cómo escribir, pero un santo no. Sí, Felipe, no creas que te vas a escapar de definirnos qué significa infuso, pero en este momento tenemos que irnos a un cambio. Volvemos de inmediato para abrir los teléfonos incluso y que nos expliques un poco mejor qué significa infuso. Ok. Venimos de inmediato, queridos televidentes, no se vayan. Café. Queridos televidentes, en el segundo segmento del programa de esta noche, fenómenos místicos y extraordinarios. Les queremos compartir la dirección de correo electrónico del programa 2000 años después. La dirección es 2000dc@hotmail.com. Vamos a deletrearlo en palabras, no en números. 2000dc está ahora en pantalla la dirección, para que ustedes puedan pues anotarlo en un papel, en un cuaderno, y cuando lo consideren conveniente pues pueden escribirnos allí sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, lo que deseen. Estamos a sus órdenes. Pero también queremos comentar Roquel, que hay un primo nuestro que se llama Ramiro y su esposa, que he sabido que todos los martes están allí frente a la pantalla esperando el momento de este programa a través de Canal 11. Lo supe el fin de semana, estuve por Tonosí y allá lo supe, aunque él ya también me lo había dicho antes, pero me lo confirmaron. Él te conoce, se llama Ramiro, como te he dicho, en varias ocasiones me lo ha dicho, así que le mandamos un saludo a Ramiro y a su esposa. Tengo entendido que están muy juntitos allí. Me contaron pues muy discretamente que estaba abrazadito con ella, y están viendo el programa pues amenamente, como buenos esposos que se quieren, que se respetan y que quieren seguir siempre así. También tengo un reporte de sintonía en la mesa de San Martín, por Chepo. La mesa de San Martín. Sí, por ahí tengo... ¿Quién vive por allá, Roquel? Por ahí vive una tía mía y un tío mío, mi tío Manuel y mi tía Eda. Muy famosos, muy respetables, muy trabajadores. Sí. Yo tuve la oportunidad así de estar en... Sí. Estoy bromeando en el sentido de que quiénes son, ¿verdad? Sí, y entonces me informaron hace un tiempo de que en esa área, que está una área que tú la conoces, plácida, al lado de un río, muy acogedor, muy agradable. Sí. Total sintonía del programa 2000 años después. Mi tía es una gran promotora del programa y parece que ha tenido gran éxito, y para nosotros es motivo de alegría, y también para el canal, que llega hasta allá. Muchas veces llega mucho más lejos de lo que nos imaginamos. Sí, en una ocasión, Felipe, que estuvimos allá precisamente en la casa de los tíos de Roquel, yo le recomendé a la tía y al tío que trataran de guardar alguna de las prendas de Roquel, una chancleta de Roquel, un pedazo de tela de algo de Roquel, porque uno nunca sabe, que la guarden y la tengan por allí. Se empieza a despedir olor de santidad. Uno nunca sabe. Entonces, extraordinario. Por favor, guárdenla, porque ustedes no saben después, por unos 10 o 20 años, nunca sabe uno qué puede pasar en ese tiempo. O de pie olor de santidad o de pie otro olor. Sí, o cualquier olor, pero bueno, eso el tiempo lo dirá. Por eso, por si acaso, les dije a la tía. Pero entonces, Roquel, nosotros tenemos unos amigos en la librería San Pablo, ¿es cierto? Por supuesto. ¿Cuál es esa librería San Pablo que tanto mencionan ustedes aquí? Miren, la librería San Pablo, que tenemos 3 sucursales en la USMA, la Universidad de Santa María la Antigua, tenemos otra en la gran ciudad de Felipe, la ciudad de David, allá en Chiriquí, aunque él dice que es tierras altas, pero los chiricanos les gusta mucho decir que son de David, así que de David. Entonces, en David también tenemos una sucursal. Tenemos gran sintonía en Chiriquí, así que tiene que tener mucho cuidado. Sí, entonces, y tenemos también otra acá en el Boulevard El Dorado. En Chorrera también, entiendo. También tenemos una en Chorrera. Siempre te acuerdas de Chorrera. Me acuerdo últimamente mucho de Chorrera. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pero la librería en la librería de San Pablo tiene una característica, sobre todo donde están la gente importante de la librería, aquí en el Boulevard El Dorado,
donde está la gente pesada, donde está los que manejan toda esta información, tienen una ala baja donde vamos Luis y Roquel aquí a buscar libros, y una ala alta donde va Felipe y Salvador allá a buscar. Hay una parte alta. Sí, una parte elevada, una parte donde encuentran libros. Subieron los libros para Sales, libros así como estos, así, libros de la BAC, libros de Editorial Gerde, donde van ellos. Ahí los pollinos no pueden subir ahí a buscar libros, solamente a cargarlos, pero no a buscarlos. Pero Roquel, entonces, ¿qué haces tú con este? Eso me lo prestaron. ¿Te lo prestaron? Sí, pero yo no es porque yo haya ido allá a comprarlo. El que va allá y los compra y los trae son gente ya designada especialmente porque tienen ese don de no sé si es un don, pero tienen esa capacidad de escoger libros. Y importante, aparte de todo lo que estamos diciendo, es que la librería San Pablo es un mundo de información. Muchas personas creen que van a la librería San Pablo y que piensan que van a encontrar solamente libros, van a encontrar videos, van a encontrar música, van a encontrar imágenes hermosas, información de todo tipo, no solo puramente teología, como muchos se imaginan, información sobre la familia, sobre la historia, sobre educación, cómo educar los hijos, sobre cómo... Es más, Luis, tengo un comentario. Yo no sé qué tú vas a hacer, pero ha causado un furor tan grande ese libro que tú promocionaste en el programa anterior, de cómo la familia, que ya las personas ya me han preguntado cómo se llama el libro y no me acuerdo francamente cómo se llama, y yo dije, yo voy a predecirle al señor Luis públicamente que ese libro de la San Pablo ha tenido un éxito formidable. El último libro que conseguiste, uno chiquito, del amor, la del amor, sí. Oración del amor, creo que era. Oración del amor, me acaba de confirmar. Oración del amor, ¿Tú crees que podemos arriesgarnos a promoverlo esta noche sin haber hablado tú con ellos? Sin haber hablado con la Madre Superior Nina, no. ¿Quién es ella? ¿Qué Madre Superior es ella? Es la que dispone ahí que son los libros que hay, cantidad y demás, y a veces... Bueno, pero por lo menos ya hay que saber, los hermanos de la San Pablo sepan que ese libro ha tenido un gran éxito. Lo que vamos a hacer es ir esta semana, y si hay cantidad para la próxima trae bastante, porque tenemos rato que nos regalamos. Si quisiéramos por lo menos promover unos 30 para quizás el próximo martes. Sí, y respecto al tema de hoy, 2 libros podemos promover. Ese que tiene Roquel ahí, que bien que se hace, que lo pone mismo ahí arriba. ¿Él subió a buscarlo? Él puede pedir al padre que se lo compre y lo trae en la BAC, la Autores Cristiano, Teología de la Perfección Cristiana, y tiene un apartado grueso sobre lo que estamos hablando. ¿Es el mismo que tienes tú acá? Sí, solamente que él tiene la última versión, siglo XXI. Sí, este es muy delgadito al lado. No se compara. No, eso... Ahora, para lo que no le llama la atención un libro tan grueso como los que lee Roquel, le recomiendo uno de la editorial San Pablo. La verdad que lo iba a traer y la verdad que se me quedó. Pero ellos tienen un par de libros que hablan de esto, de fenómenos místicos extraordinarios o fenómenos místicos y paranormales, algo así el título, pero le voy a dar una simple recomendación. No me acuerdo del título, pero hay uno azul y otro rosado. Le recomiendo el azul, ese es el que les recomiendo, el de la portada azul, ese es el bueno. ¿Por qué? Ese lo recomiendo yo. No voy a decir que uno es bueno tomarlo, pero ese que yo le recomiendo. Diferentes autores. No es el color, sino el autor. No, el de portada azul me parece muy bueno. Muy bien. Muy bien. Yo no he leído ninguno de los dos. Imagínate, ya Felipe lo leyó. Sí, yo recomiendo también el azul, el verde no. Este azul también. Muy bien, muy bien. Y eso que Roquel dice que él lea libritos que no leí. Sí, muy bien, Felipe. Entonces, volviendo al punto, quisiéramos pues que nos explicaras un poquito el término que empleaste al finalizar el primer segmento, que es la palabra infusa. Es una palabra que escucho con cierta regularidad por allí y quiero aprendérmela. Infusa es cuando Dios le coloca a la persona, vamos a decir, un conocimiento, y la persona no lo estudió, nada, no fue a la internet a leer, no, simplemente quizá en oración, vamos a decir así, Dios le da el conocimiento y lo tiene. Santa Catalina de Siena no fue a la escuela ni nadie le instruyó, ella aprendió a leer y escribir con una letra magnífica. Santa Teresa de Jesús tuvo teología mística o espiritual, y escribía las moradas y los grados de contemplación. ¿Y eso de dónde? No había un libro donde ella tuvo que aprender. Santo Tomás aquí no tuvo teología infusa en respecto a los dogmas. Incluso extraordinariamente hay muchos santos también que han tenido un don infuso para las artes plásticas, que parezca increíble, para hacer poesías para Dios, para hacer obras, personas que nunca han ido a una instrucción formal ni de artes, letras, ni de pintura ni nada, y hacen esas cosas. Y por ejemplo también yo diría, por ejemplo, los padres de la iglesia de los primeros siglos,
como se fue formando la teología cristiana católica, ellos no tenían catecismo católico, ellos no tenían libros de teología dogmática, ellos lo que fueron desarrollando la teología, ya esclareciendo las cosas, te les infusa, no hay otra explicación del Espíritu Santo. Eso es lo que es infuso. Entonces, hablando de los fenómenos extraordinarios, hay varios interesantes que no hemos mencionado. Por ejemplo... Perdón, Felipe, una pausa aquí. Si, por ejemplo, una persona dice, ya que lo mencionas, teología infusa, los primeros padres, el Espíritu Santo, a veces escucha uno a personas que dicen, el Espíritu Santo me dijo. Eso cae en la teología infusa, o en la revelación infusa, o el conocimiento infuso. Lo que tenemos que hacer quizás un alto en este momento, o sea, estamos listando la cantidad de fenómenos, y estos fenómenos puede haber que son verdaderos cuando vienen de Dios, y puede haber de forma aparente que no son verdaderos porque no vienen de Dios. Prosigue entonces y retomamos el argumento. Fenómeno de inedia o ayuno absoluto, personas... Inedia. Ayuno prolongadísimo. No ayuno de 2 horas, ni 4 horas, ni un día, ni 3 días. Personas que han vivido años sin comer, excepto comulgando. Teresa Newman, 13 años, pidiendo solamente de la comunión diaria. Y ahí están. Y ni sube ni baja de peso. O sea, eso, hay muchos casos de esto. Hay una santa que se llama Rosa María Andriati, vivió 28 años de esta forma, sin comer alimento. Fenómeno de vigilia, o de la persona está tan inmersa en su comunión con Dios que no se va a dormir por años. No duerme. Por años. ¿Cómo se llama? Vigilia. Vigilia. Personas que aquí tengo destaqué del libro de Roquel, Santa Catalina Ricci. Dormía siempre de 2 a 3 horas diarias, pero desde los 20 años en adelante, durmió 1 hora semanal. Que eso no tiene cabida en nuestra naturaleza. Sí. No hay píldora que nos ayude a hacer eso, ¿verdad? No hay... Una pausa, Felipe. Ajá. Roquel, ¿querías comentar algo? No, yo solamente a todo esto podría agregar que es interesante porque lo que Felipe nos está desarrollando, porque tal y como dijo él, muchas veces las personas solamente piensan en unos cuantos fenómenos extraordinarios y escuchar de todo esto me pone a pensar, ¿no? Y también me pone a pensar, de hecho, que él ha mencionado, uno de los santos que mencionó, habló de que tenía un sirviente, es decir, que era una persona, y de hecho algunos que puede mencionar son personas, son laicos, y yo hago siempre hago este énfasis porque tenemos que erradicar la idea dentro del pueblo de Dios que las manifestaciones de Dios para su pueblo solamente se remiten a las personas que se consagran totalmente su vida, ¿no? Como sacerdote, religiosa o incluso diácono, y que como que las personas que somos seglares, Dios nos tiene olvidado, nosotros no somos capaces de poder abrirnos a estas manifestaciones de Dios, y eso es bien interesante, que todo el pueblo de Dios sepa que Dios está dispuesto a otorgarle toda su gracia a todo el mundo. Sí. Y lo que hay que acotar ahí es que teniendo eso presente, también hay que tener otra cosa más presente, es que ninguno de estos fenómenos hay que buscarlo. Ajá. O sea, la primera regla de discernimiento o de, digamos así, coherencia espiritual es no buscar ningún fenómeno, porque ahí es donde empiezan los engaños fáciles del demonio. Es un principio enseñado por todos los maestros de discernimiento, Ignacio Loyola, Juan de la Cruz y todo lo demás. No hay ningún fenómeno que hay que buscar, experimentar nada. O sea que si por ejemplo yo llego al grupo y les digo a ustedes no me conocen, yo quiero presentarme, soy fulanito de tal, pero además quiero que sepan que yo tengo el don de la curación. Eso no cae. Entre los católicos nosotros no compramos explosiones de milagros. Para nosotros tomar un fenómeno como tal requiere descartar las causas naturales, o sea, las causas que tú con tu propia fuerza puedas realizar, o tu equilibrio emocional o intelectual. Luego, si es que eso es superado, entonces debe decir realmente la causa no es del demonio. Pero más que la causa en este momento yo me refería a la actitud, dado que tú mencionaste que uno no debe como buscar
estos fenómenos, pero si yo llego diciendo yo tengo esto, de salida como que ya no estoy encajando en lo que tú estás diciendo. Sí, ya estaremos entrando entre los criterios de discernimiento, que es lo que quedamos en esta un poco. Obviamente uno de los puntos es la misma persona que manifiesta el fenómeno, empezando desde la regla básica del Evangelio: por su fruto lo conoceré, cuáles son los frutos de eso que está sucediendo. Sí. Nos faltan algunos más para que entremos en eso. Okay. Sí. Quería mencionar levitación. La persona piensa que esto de levitación solamente es de los faquires y de los monjes del Tíbet, pero en la religión cristiana hay casos de levitación, que la persona contra la ley de la gravedad sube. El más famoso, San José de Cupertino, más de 60 casos registrados con testigos, alturas y tiempo, no es que de un salto, una cosa sorprendente. Incluso un hecho histórico: el príncipe protestante Juan Federico de Brunswick, al ver a San José de Cupertino en esta manifestación, se convierte católico y se mete a la orden franciscana, que es la orden de San José de Cupertino. Tan impresionado quedó de ese hecho, ¿no? Y hay varios casos más. Alfonso María Lidorio tiene casos, hay otros más, pero este es el más llamativo, más espectacular, San José de Cupertino. Muy bien, Felipe, vamos a hacer una pequeña pausa para que pues terminemos la lista de los fenómenos que tienes allí y volvemos de inmediato, queridos televidentes. No se vayan. Aquí estamos, queridos televidentes, en el tercer segmento del programa de esta noche de 2000 años después. En este momento les ofrecemos los teléfonos aquí de RTV Canal 11, 232-8100, para aquellos de ustedes que deseen pues hacer preguntas, plantear opiniones. Este es el momento a partir de ya, 232-8100. Felipe, continúa. Tratando de terminar esta lista, que no la hice exhausta, porque realmente saqué lo que más me llamaba la atención. Fenómeno de luces o resplandores, muy común en los santos. Tenemos caso Ignacio Loyola. Recuerda que los santos los pintan como con un haz de luz, y eso no es casual, es un hecho. Destaca San Francisco de Sales, Ignacio Loyola. ¿Por qué te sonríes cuando dices San Francisco de Sales? ¿Puedo preguntarte eso? Porque tu rostro se iluminó, Felipe. Precursor de San Juan Bosco, que es su santo preferido. Ajá. Muy bien. Perfume sobrenatural. También tenemos el vulgo conoce la expresión con olor de santidad. Murió con olor de santidad. Me llamaba la atención. Es un hecho también. ¿Que huele? Un olor que nadie puede explicar, ni hay forma de reproducirlo, pero es un olor que agrada, todo suave, sobrenatural, sí. Un olor de santidad. Aquí destaca San José de Cupertino, también fue tanto extraordinario, pero hay muchos otros, Juan de la Cruz, Gemma María Galgani. Había mucho que recorrer aquí, ¿verdad? Y finalmente, un fenómeno que no se ha dado mucho, son los de lágrimas y sudor de sangre. Felipe, me acaban de informar, los televidentes están embelesados escuchando tu desarrollo, nada más que te piden que vayas un poquitín más despacio. Sí. Está bien. El último... Y tenemos una llamada. Okay, perdón. Sí. Le damos paso a la llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, de verdad que estamos embelesados porque en verdad no conocemos todas esas manifestaciones, y él las está explicando bastante bien, porque imagínense, nos ha dicho muchas cosas y todavía no las captamos todas así, porque... Y viene más. Imagínense. Bueno, solamente era para preguntar algo, ¿no? Yo pienso que sí, en verdad hay personas que tienen ese poder de sanación. Entonces, no sé, como acaban de decir, que a veces puede ser que una persona lo haga y no lo haga por el poder divino. No entendí, es que me quería que me explicaran esa parte para ver si es que yo no la capté bien, porque en la Biblia me parece que vi una parte donde dice que una persona que tenga, que si Jesús hubiera tenido un demonio, que era una parte donde los judíos no querían que él sanara a las personas, o no creían que él sanaba. Entonces, o sea, que si él hubiera tenido demonios o algo,
él nunca hubiera podido sanar a las personas, ¿no? Porque era por amor que lo hacía. Claro que sí. Ok, gracias. Sí, cómo no, con mucho gusto, Roquel. Sí, el pasaje que le da respuesta a nuestra distinguido televidente es el Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículo 21. Dice la palabra de Dios: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no expulsamos demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: jamás os conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. Entonces, aquí Jesús está narrando precisamente lo que la hermana dice, ¿no? Personas que, de hecho, fíjese que la palabra de Dios y Jesús mismo no dice que sean falsos, ni siquiera, no dice que la persona estaba profetizando o estaba expulsando demonios de manera falsa. Lo que Jesús está diciendo con toda claridad, inclusive los milagros tampoco dice que son milagros falsos o milagros, sino ocurrieron realmente, pero que lo que Jesús está diciendo, que es lo más importante que tenemos que tener todos presentes, es que lo que debemos buscar es la voluntad de Dios, es decir, la santidad. Y eso es lo que no se debe confundir, buscar la santidad con buscar los fenómenos extraordinarios, que es lo que ocurre con muchas personas. Pero tenemos una llamada, Roquel, le vamos a dar paso. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Antonio. ¿Cómo están? Bien, gracias, bien, gracias. Honradísimos con esta llamada inmerecida de parte nuestra. Pero el programa está buenísimo. Hace rato que no te veía, pues. Qué bueno. Usted es un pintor místico, me han dicho. Que hombre, ojalá Dios me diera esa gracia. Hombre, para felicitarlos por el programa, está muy bueno. Y yo tengo una preguntita sencilla, que si alguno de estos fenómenos que menciona Felipe, por casualidad, si se ha dado acá en Panamá o Centroamérica, no sé si tiene conocimiento al respecto. Muy bien, Antonio. Saludos. Muchas gracias por tu llamada y muy honrados con ella. Muy bien. Respondiendo a la llamada, yo no tengo un conocimiento de ningún caso comprobado. Conocimiento de casos aparentes, pues, por ponerlo en ese término, de diversos fenómenos, pero nada que haya sido ya por la iglesia dado por cierto, por el magisterio de la iglesia, ¿no? Yo tampoco tengo ningún conocimiento. Y eso es algo solamente de acotar, de que lo que Felipe está narrando aquí, los nombres de las personas, no son cosas que se conocieron, chismes, por decirlo así, que alguien dice, por ahí, me parece que yo lo vi, no, sino que son investigaciones profundas que se hicieron con todas las de la ley, personas que hicieron esto bajo juramento y todo el discernimiento de la iglesia para entonces determinar que efectivamente eso fue cierto. A diferencia, y también el discernimiento, porque no solamente que son ciertos, porque sino que, como muy bien dijo Felipe, son personas de comprobada santidad. Eso es lo importante. De nada sirve que una persona esté manifestando estos fenómenos y resulta ser que no tiene manifiesta santidad. Es como nada, no tiene validez eso. Muy bien, tenemos otra llamada, le damos paso. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. Por ese programa, y creo que podría muy bien repetirse, porque como dijo una persona anterior, pues estamos como embelesados de oír tantas cosas que uno desconoce, ¿verdad? Mi pregunta es la siguiente: ¿espíritu infuso y el espíritu increado es lo mismo o hay alguna diferencia? Buenas noches y gracias. Muchas gracias por su llamada, y aquí tenemos al teólogo medio infuso, Felipe. Amateur. Bueno, el término increado se refiere, como la misma palabra lo dice, que no es creado. In es raíz de sin o no, es algo que no es creado. Obviamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no es creado porque es eterno. Felipe, tenemos varias llamadas, entonces las respuestas tenemos que hacer Rapidito. bien rápido. Increado se refiere a eso, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son eternos y no son creación, son creador. Cuando hablamos de espíritu infuso es cuando, por ejemplo, la persona es bautizada o se confiesa o viene en estado de gracia y viene a la amistad con Dios, y entonces el Espíritu Santo habita en ella. Sí, perdona, Felipe, porque parece una contradicción. Primero te pedí que fueras despacio y luego te dije que fueras deprisa. Disculpa, pero las situaciones No hay problema. propias del programa. Bien, le damos paso a la siguiente llamada. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ante todo es para felicitarlos por el programa. Me parece que es un buen programa. Ok, bueno, la siguiente pregunta es,
Yo toda la vida desde joven he escuchado, de chico he escuchado acerca de la Virgen, esta Santa Rita de Casia con sus estigmas. ¿Qué puedes responder acerca de eso? Si hay, aquí en Latinoamérica también, si hay efectos de ese tipo. Y lo último, bueno, yo creo que ya sea todo ya. Muchas gracias por la brevedad, muchas gracias, muy amable. Bueno, yo puedo decir que yo tenga conocimiento en América Latina. San Martín de Porres estaba en Perú. Sí, San Martín de Porres está en Perú. Y la parentela materna de San Martín de Porres es panameña. Lo que probablemente se refiere al televidente, y estoy tratando de especular, tal vez casos recientes. Tengo entendido que, de hecho, por ejemplo, el experto que hablaba de la estigmatizada, pero eso no ha sido oficializado por la Iglesia. Sí, queremos aclarar a los televidentes que en este programa de esta noche estamos concentrándonos específicamente en casos, pues, ya bien documentados, como tú lo acabas de decir, por la Iglesia, y que aparecen en tratados de teología de la Iglesia. Por lo tanto, no estamos descartando ni estamos aprobando, nosotros no tenemos autoridad para eso. Simplemente estamos, pues, fundamentándonos en esos hechos ya sumamente consolidados por la documentación de la Iglesia. Tenemos otra llamada, le damos paso. Buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas noches. Adelante. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Saludos cordiales. Mire, era para comentar sobre lo que dijo el hermano Roquel, ¿no? El asunto de los milagros que hacían ciertas personas que no son santas. Yo pienso que cuando Jesús dice así, bueno, se ha dado el caso también, por lo menos, que algunos evangélicos pues que sí han hecho milagros y esa cosa, no, pero Jesús dice, se refiere más bien al amor, que son personas que amaron y porque Dios les dio un talento, ¿verdad? Un talento, un don, se creyeron más que los demás, se sentían prepotentes ante los demás por ese don que Dios les dio. Entonces no amaron, me explico, como Jesús era humilde, y todos los santos que han mencionado ustedes han sido gente muy humilde, muy entregada a la oración y muy al servicio de los demás. Quería hacer ese comentario y también quería pedirles, perdón que sean tan tarde en este momento, que ustedes a veces pierden mucho el tiempo, perdónenme, pero esto es muy exquisito, estos programas, y la gente lo necesita, y no solamente en Canal 11, debe ser Canal 5 y Canal 3 y otros programas para que la gente los escuche, porque prácticamente hemos perdido los feligreses, ¿cómo se llama? Los feligreses de católicos. Prácticamente yo considero que casi nadie prácticamente está cumpliendo, pero es que todo el mundo se va para las otras iglesias porque la gente está buscando, me explico. Sí. Entonces, por favor, esos programas son muy necesarios. Gracias. Pero no terminó de decirnos lo de la pérdida de tiempo. Bueno, tenemos que adivinar un poco lo que quiso decir. Yo quisiera como afinar lo que él mencionó. San Pablo me dice en 1 Corintios 13 que el amor es lo más importante. Si no tengo caridad y puedo hacer todos los milagros, los ángeles y todo, y no tengo amor, nada soy. En el capítulo 7 de Mateo, lo que dice simplemente que no hicieron la voluntad de Dios. Ahí no habla de otra cosa. Si fue soberbio, no es lo que habla ahí. Dice que hicieron un milagro, pero no hacen la voluntad de Dios. Sí, perdón, Felipe, sí, diga. No, simplemente quería redondear, el punto clave es el siguiente. Los dones carismáticos o fenómenos extraordinarios o místicos no son prueba de la santidad de la persona ni ayudan a la santidad. Y por tanto no hay que buscarlo. O sea, una persona puede ser santa sin manifestar ningún tipo de fenómenos místicos. Tenemos otra llamada, le damos paso. Muy buenas noches. Bueno, le doy un poco de razón al señor que habló en antes, pero, por la pérdida de tiempo no, sino porque le deben dar más tiempo al programa. Como unas 2 horas estaría bien, yo creo. Usted podría llamar mañana al canal, por favor, y decirle esto a las autoridades, porque nosotros con mucho gusto. Voy a trabajar en eso. Sí. Oiga, la pregunta es que si alguna persona no bautizada le ha ocurrido algo de eso, algún fenómeno de esto. Muchas gracias por la llamada. Es más, no solamente no bautizada, sino incluso, digámoslo, en abierta oposición o rechazo de Dios. Tenemos el ejemplo bíblico de Caifás. Caifás profetiza, un don místico extraordinario, profecía. Es mejor que muera un hombre a que muera todo el pueblo, y está profetizando la muerte de Cristo. Caifás, ahí está en los evangelios, enemigo de Cristo, y Dios lo utiliza. Así que por eso hay que tener cuidado y no dejarse embelezar porque alguien o algo se está viendo. Porque mira, tenemos ese tipo de ejemplos, ¿no? Sí, básicamente lo que me aclara la productora que el televidente anterior se quejaba era de que perdíamos tiempo en los saludos.
y cuando mencionamos a la librería San Pablo, pero queremos explicarle, querido televidente o queridos televidentes, que este es el balance del programa. Que no podemos hacer el programa estrictamente rígido, así intelectual y teológico, tenemos que hacerle un poquito de variedad porque el auditorio es diverso. Además, la librería San Pablo nos permite compartir con ustedes estos libros que todos los martes podemos entregarles a ustedes. Si no fuera por la generosidad de ellos, nosotros no tendríamos los recursos para hacerlo. Así que un poquitín de paciencita porque no lo hacemos con el ánimo de perder tiempo de ninguna manera. Además, estos amigos también se cansan un poco y el que está aquí al frente no somos de hierro y tenemos que poner un poquito de movimiento a la cosa para pues que no nos pongamos tan aburridotes. Entonces, si la televidente ora intensamente, la que llamó de último, ora intensamente y llama intensamente y consigue que nos den esas 2 horas, entonces el televidente va a quedar muy contento y espero que soporte las 2 horas. Entonces, que no se nos vaya después, no, que eso está muy largo, ¿verdad? Que esa gente aburren con tanto hablar de cosas de Dios. Y hay que tener presente que venimos sin ningún ton místico extraordinario. Así, venimos como usted, como todos, somos simples laicos, como decía Felipe al principio, que simplemente queremos poner lo que hay en nuestro ser, que Dios nos dio al servicio de la predicación de la palabra de Dios. Tenemos otra llamada, le damos paso. Muy buenas noches. Buenas noches. Adelante. Sí, quisiera leer aquí en el libro, la Biblia 20, en el libro 3, verso 20, capítulo 3, que dice, no tendrá Dios ajeno delante de mí. Y del 4 dice, no te harás imágenes ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo. ¿Me explico? Ni en las aguas, ni debajo del agua, y no te inclinarás a ella, dice el quinto, que usted me puede explicar sobre eso. Sí, bueno, le voy a pedir al televidente la cortesía de que la pregunta sea respecto al tema. Esa es una regla que hemos dicho ya en otros programas, porque ese tema de las imágenes lo hemos tocado ya como 2 veces y lo volveremos a tocar. Entonces le invitamos, lo exhortamos a que esté todos los martes para que cuando hablemos de las imágenes, que ya lo hemos tocado varias veces, con la Biblia y con el desarrollo del texto que usted acaba de citar y otros textos que usted no ha mencionado que nosotros le vamos a recordar, entonces desarrollaremos con abundancia el tema de las imágenes. Pero si nos desarrollamos o nos vamos por allí... 5 segundos. 5 segundos. El televidente que se lea el capítulo 25 del Éxodo completo y reflexione si la Biblia prohíbe las imágenes, ¿por qué Dios mismo manda a hacer imagen? Así es, la manda y hay abundantes citas que ahora le podemos mencionar. Pero esa es esa imagen que no le gustó. Por ejemplo, debe ser que no le gustó esta imagen, perdóneme, pero es una imagen muy querida y no significa que yo crea que esta imagen representa o es una persona y que si yo la beso estoy idolatrando nada, porque es una imagen muy querida para mí. Usted me perdona, estoy seguro que Dios no lo va a tomar en una ofensa a él, porque Dios es mucho más de lo que somos nosotros. Felipe, una televidente llamó haciéndote un comentario para que lo tomes en cuenta, pero después le vamos a dar paso a una llamada, pero nada más te menciono que dice que no te olvides de mencionar a la monjita que curaba leprosos. Y San Felipe, tengo aquí apuntado. San Felipe, ya tú sabes entonces quién llamó. Vamos a darle paso a la siguiente llamada. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante. Hablamos de acá del área de San Miguelito. Gracias. Sí, está muy bueno el programa, los felicito antemano. Fíjese, yo quiero hacerle un paréntesis para ver que usted me dé una explicación con respecto a lo que sucedió en Cuba. Usted sabe que Fidel Castro, cuando fue el Papa, dijo que el único que podía decir cualquier cosa de Cuba era el Papa. Posterior a eso, ayer inauguró un convento de las monjas. ¿Qué comentario ustedes tienen contra este señor, pues, de que todos conocemos que es una persona como un anticristo? Gracias. Sí, bueno, fue la semana pasada, ¿no? No fue ayer. ¿Sabes el evento? No lo sé, pero yo no me sorprendo. O sea, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Sí. Sí, lo que ocurrió fue que Fidel Castro, entiendo, por lo que vi, fue a un grupo, un convento de religiosas y le impuso o le concedió una orden civil, creo que la más alta orden civil a una persona extranjera, creo que no entiendo bien los detalles, y pues al contrario, mire, Dios hace de una piedra, puede hacer que hable la piedra, Dios puede hacer que hablen los árboles, Dios puede hacer que se muevan montañas. Entonces no entremos a juzgar al caballero, pero sabemos que Dios hace maravillas. Me decía la señora productora que no la escuché. Tenemos una llamada esperando y le damos paso. Buenas noches. Sí, buenas noches. Nada más pasa una preguntita. El padre Pío, ¿es de aquí de Panamá? ¿De dónde él? ¿Cuál Pío?
El Padre Pío. Porque hay un Padre Pío aquí en Panamá. Padre Pío aquí en Panamá. Buena pregunta. Pero no sé si es Pero el al que se refería Felipe. es Pietrelcina, De Pietrelcina, Italia. el Padre Pío aquí. de Italia, así es. Pero hay un Ay. Padre Y Pío. con barba y todo. Convento de San Giovanni de No lo Letrán. conozco, no tengo el honor de Sí, conocerlo. con- ¿Tú lo conoces? Sí, con barba y todo, como se parece al Padre Pío y todo. ¿Al de allá? Sí, con barba y todo así mismo. Ah, muy bien. Tiene la pastoral carcelaria, creo. Sí. Pero al que se refiere Felipe obviamente es al Padre Pío Pío de de Pietrelcina. Menciona entonces a la monjita. por Sí, favor. muy importante. Cuando hablamos un poco del discernimiento, y ya el tiempo ahí ya no nos va para Sí, hablar tenemos, tanto de eso. tenemos 2 minutos y Un medio. punto de discernimiento siempre fundamental es el vidente o la persona que... ¿Y me vas a mencionar a la monjita? Sí, eso estoy, Por favor. eso estoy. Un ejemplo, el caso que registra en la vida de San Felipe Neri. Está esta monja que decía tener don de curaciones. Y efectivamente, San Felipe va enviado por el Papa pues incógnito a investigar qué es lo que pasaba. Entonces llega al aposento y delante de él la monja cura a un leproso, se le va la lepra. Y se queda pensando a ver, ¿no? Y va a su misión de descubrir esto de dónde venía. Entonces se acerca a la monja y dice, oye, mire, ¿sabe qué? Yo soy un viejo ya cansado, y ¿por qué no me afloja los cordones de los zapatos? Y la monja dice, ¿qué? Yo soy una sierva de Dios, yo no estoy aquí para estar saltando los zapatos a nadie. Ya San Felipe, bueno, inmediatamente dice, usted no es de Dios, usted puede ser de lo que quiera, pero esto obviamente no es fenómeno místico verdadero que venga de Dios. Pero quiere decir entonces que si Roquel me dice que yo le desate los cordones, yo debería desatarle los cordones. Ahí lo que destaca es la falta de humildad. La forma como respondió quizás. La falta de humildad es fundamental. Normalmente las personas que tienen fenómenos místicos o incluso dones de Dios verdaderos, normalmente acrecientan su vida espiritual. ¿Y San Felipe? San Felipe Neri. Sí, entiendo que eso fue lo que la televidente quiso decir. Mencionó San Felipe. Sí, él fue el que probó a la monja. Ah, fue San Su Felipe. humildad. San Felipe Él Neri. fue el que fue incógnito y le dice, bueno, tiéndame los zapatos, y dice, no, yo no estoy... Ese es un don, eso también un don el don de discernimiento. ¿no? discernimiento. El discernimiento. San Felipe Neri tiene un caso que se le aparece, entre comillas, a la Virgen y él la escupe. Y resulta que se convierte en Satanás. Y dice, bueno, ¿tú cómo me descubriste? Bueno, es que yo soy un pecador para que a mí se parezca a la Madre de Dios. Entonces tuve ese discernimiento Sí, perdona, Roquel. Se me están cruzando todos los cables. Pero tenemos la última llamada. Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. Yo quería aclarar, tengo el Panamá América del día de ayer en mis manos. Por lo que yo leí ayer y hoy, es la monjita, la jefa de toda la orden de Santa Brígida, que condecoró a Fidel Castro por permitirle abrir el convento en ese país. Ah, caramba. Gracias. Muchas gracias por su aclaración. La verdad, no tenemos ya el tiempo para hacer mayor comentario, pero muchas gracias por su aclaración totalmente a la inversa de lo que yo había entendido o creía. Gracias. Solamente quería decir un comentario con respecto que es bien importante. Cualquier persona, rapidito, sí, cualquier persona que crea que está sufriendo o manifestaciones de este tipo, un punto de discernimiento fundamental es mirar a su interior su grado de humildad. Si él ve que cuando él sufre estas manifestaciones se siente superior, se siente más grande, se siente como, wow, qué poder me ha dado Dios, inmediatamente deseche eso porque eso no viene de Dios. Y si pasa la bandeja, pues peor. Sí, y si pasa la bandeja pidiendo plata, entonces pidiendo eso plata ya es otra cosa, ¿no? Ya eso es otra cosa, sí. O vendiendo milagros. Sí, exactamente. Otros poderes. Otros poderes, sí. A mí me llama la atención, ya para concluir, amigos, es el hecho de que en una ocasión a San Juan Bosco, por ejemplo, le comentaban la maravilla que era para ellos saber que él podía, Dios se valía de él para hacer milagros. Dios los hacía a través de él, de su intercesión. Y él decía, si Dios les concediera a alguno de ustedes ese carisma, ustedes deberían suplicarle, implorarle, arrodilladamente y desconsoladamente que se los quitase. De hecho, sí, eso es cierto. Que se los quitase. O sea que no es un asunto de que ellos con esto llevan una vida más ligera, sino al contrario es una carga muy pesada. A mayor el don, mayor responsabilidad. Despídase de los televidentes en 30 segundos, Felipe, pues. Bueno, hasta luego, Dios mediante, esperemos que estén con nosotros el próximo martes. Es nuestro segundo aniversario en televisión, el programa 2000 años después. Que Dios le bendiga y esperamos que estén con nosotros. Roquel, 15 segundos. Bueno, lo esperamos con todo para el próximo programa. Espero que inviten a todas sus amistades para que puedan realmente participar con nosotros en nuestro segundo aniversario. Muy bien.
Esta noche, queridos televidentes, estuvimos con ustedes, Felipe, Roquel, Luis, quienes les deseamos que tengan una maravillosa semana por la gracia de Dios, siempre alegres en el Señor.